Buenos días, mi nombre es Freddy Castaño, soy médico del Hospital Universitari Sant Joan de Reus y profesor de la Universidad Rovira i Virgili. En la clase de hoy trataremos el tema del papel de la radioterapia en el tratamiento del carcinoma ductal in situ. En la década de los 80, el tratamiento estándar del carcinoma ductal in situ era la mastectomía, pero llegaron los años 90 y con ellos evidencia científica nueva. Al inicio de esta década se publicaron los resultados de una serie de ensayos clínicos que llevaron a un cambio de paradigma en el tratamiento del cáncer de mama. Fueron los ensayos NSAP. Los protocolos B04 y B06 demostraron que la tumerectomía más radioterapia era mejor que la radioterapia sola, con un gran beneficio en disminución de la incidencia acumulada de recaídas. A su vez, la tumerectomía más radioterapia demostró su equivalencia con la mastectomía para tratar el cáncer de mama en general. Todo esto generó expectativas sobre su aplicación en el escenario del carcinoma ductal in situ. Para aclarar esto se desarrolló la versión B17 de los ensayos NSAP que en el 98 publicó sus resultados. 818 mujeres con carcinoma ductal in situ las asignó a dos grupos, tumerectomía versus tumerectomía más radioterapia, con el objetivo de valorar la recurrencia ipsilateral de cáncer de mama. Tras un seguimiento a 8 años, arrojó los siguientes resultados. Recidiva ipsilateral de mama global, reducción del 26.8 al 12.1% a favor del grupo que llevaba radioterapia tras la lumpectomía. Cuando miró discriminando entre recaída de tipo no invasivo y recaída de tipo invasivo, se observó para las no invasivas una reducción de las recaídas ipsilaterales del 13.4% al 8.2% a favor del grupo radioterapia. Más impactante aún es cuando vemos los resultados para la recaída de tipo invasiva, donde se observa una reducción del 13.4% al 3.9% a favor de la radioterapia. Estos resultados tienen mucha importancia y gran impacto. ¿Por qué? Porque en realidad cuando tratamos el carcinoma in situ con el fin de que no recaiga, lo que queremos es que no recaiga esto, la recaída de tipo invasiva. ¿Por qué? Porque la recaída de tipo invasiva, por un lado, tiene mucha frecuencia. La mitad de las recaídas en el in situ son de tipo invasivo. Y esto lleva como consecuencia un riesgo de recaída en forma de enfermedad a distancia y esto aumenta bastante el riesgo de muerte del paciente. De ahí que las conclusiones del NSAP para el carcinoma ductal in situ es que deben de llevar radioterapia posoperatoria todas las pacientes que reciban tratamiento quirúrgico conservador. Pero no todo fue color de rosa para los ensayos NSAP. Era ya conocido que existían diferentes factores de riesgo para la recidiva por carcinoma ductal in situ. La amplitud de los márgenes, el grado nuclear alto, la comedoconecrosis, el tamaño tumoral grande, la edad joven del paciente. Los ensayos NSAP fueron fuertemente criticados porque no fueron capaces de discriminar por subgrupos qué pacientes se beneficiarían y qué pacientes no de agregar radioterapia a la tumerectomía. Aparecieron diferentes estudios intentando dilucidar esta cuestión, especialmente respecto a la influencia de los márgenes en el control local del carcinoma in situ, como este estudio de Silverstein et al., donde investigaron el beneficio de la radioterapia según el ancho del margen, con el objetivo de ver si algún subgrupo se beneficiaba de omitir la radioterapia. Así es que hicieron esta revisión retrospectiva de pacientes con carcinoma ductal in situ, en donde formaron tres grupos de riesgo según el ancho del margen: el de más de 10 milímetros, margen amplio, de 1 a 10 milímetros, margen intermedio, y menos de 1 milímetro, margen estrecho. Y miraron en ellos
el beneficio que había la radioterapia según el grupo. ¿Y qué notaron? Notaron que en márgenes estrechos de menos de 1 milímetro había un importante beneficio de radioterapia en evitar la recaída de la enfermedad. Pero a medida que ese margen se iba haciendo más amplio, ese beneficio se iba diluyendo hasta el punto en que en márgenes mayores a 10 milímetros se perdió la significancia estadística. En un intento por desescalar el uso de la radioterapia en el in situ, se desarrolló en los años 90 una popular herramienta llamada índice pronóstico de Van Nuys, con el fin de ayudar con la decisión del tratamiento. Se tomaron las principales características asociadas con un alto riesgo de recurrencia, tales como el tamaño del tumor, la amplitud de los márgenes, la clasificación patológica y más tarde se agregó la edad y se les agregó una puntuación de acuerdo si el parámetro era de bajo riesgo, de riesgo intermedio, 2 puntos, o de alto riesgo, 3 puntos. Se combinaron en un índice que va de 4 a 12 y dirigía al médico a una de 3 terapias sugeridas: excisión sola, al grupo de bajo riesgo, al de intermedio de 7 a 9 puntos, excisión más radioterapia, y los que tuvieran más de 10 puntos alto riesgo deberían ir a mastectomía. El problema es que, si bien este índice se ha probado en una serie de estudios retrospectivos, no ha sido utilizado en ningún ensayo clínico. Y los diferentes estudios que lo usan, retrospectivos, no son consistentes respecto a su utilidad pronóstica o para recomendar una conducta. Pasaban los años y continuaba la confusión sobre si en algún subgrupo de pacientes con in situ se podría omitir la radioterapia tras la cirugía conservadora. En 2016 se publica este estudio comparativo retrospectivo de gran magnitud, 3.200 mujeres. ¿Se puede omitir la radioterapia tras cirugía?, se preguntaban los investigadores. Tenían tumerectomía más radioterapia 20.000 mujeres, tumerectomía sola 12.000 mujeres. Se les aplicó a ellas un índice de riesgo de recurrencia para formar subgrupos que estudiar. Valoración de la mortalidad por cáncer de mama y mortalidad global a 10 años en las diferentes estrategias de riesgo fue el objetivo del estudio. Ese índice de riesgo de recurrencia con el que formaron los subgrupos se basó básicamente en 3 factores de riesgo principales: edad, tamaño tumoral e histología. Y según el grado de riesgo que tuviera el factor, se puntuaba como 0, 1 o 2. De tal manera que el score mínimo era 0 puntos en el de mejor de los riesgos o 6 puntos en el de peor de los riesgos. ¿Y cuáles fueron los resultados? Al observar la hazard ratio para mortalidad por cáncer de mama a 10 años de radioterapia de este lado versus no radioterapia de este lado, podemos observar cómo hay una estrecha relación entre el nivel de riesgo y el beneficio de la radioterapia. El riesgo aumenta de 0 a 6 y el beneficio de radioterapia aumenta de izquierda a derecha, de tal manera que en los scores más bajos no hay una diferencia significativa en hacer radioterapia o no hacer. En cambio, en los scores altos, el beneficio de la radioterapia es tan alto que disminuye en un 70% la mortalidad por cáncer de mama. Este estudio, aunque de gran magnitud y comparativo, sigue siendo por un lado retrospectivo y por otro lado no incluyó el ancho de los márgenes, siendo este uno de los factores de riesgo independiente mejor documentados. No los incluyó dentro del score y esto dificulta su aplicabilidad a la hora de elegir en quién se puede desescalar la radioterapia. Finalmente, el año pasado, se publicaron los resultados a largo plazo del único ensayo aleatorizado
que buscó finiquitar casi 3 décadas de dudas sobre la cuestión en el in situ de si al subgrupo de bajo riesgo se le podría desescalar la radioterapia sin perjudicar sus resultados oncológicos. Se trata del ensayo de la RTOG 9804, publicación noviembre del 2021, ensayo aleatorizado, carcinoma in situ de bajo riesgo, que consistía en que la masa no fuera palpable, que el tamaño fuera menos de 2.5 centímetros, márgenes definitivos mayores o iguales a 3 y de bajo grado nuclear o intermedio. Sometidas a tumorectomía más o menos tamoxifeno, que casi el 60% de las pacientes llevaron tamoxifeno. Los brazos fueron radioterapia versus observación. Objetivo, valorar las recidivas mamarias ipsilaterales en cada uno de los dos grupos. ¿Qué resultados hubo? Resultados a 15 años, a largo plazo. Incidencia acumulada de recaída ipsilateral de cáncer de mama. Podemos ver cómo el grupo observación, la recaída ipsilateral fue del 15.1%, mientras que en el grupo radioterapia tan solo fueron del 7.1%. El doble de recaídas en el grupo observación, hazard ratio 0.36. Cuando se vieron las recaídas que fueron de tipo invasiva, también ocurrió lo mismo. Con radioterapia las recaídas fueron del 5.4% y con el grupo observación 9.5%, hazard ratio 0.44. Con esto se pudo concluir que la radioterapia en el carcinoma ductal in situ tratado con tumorectomía disminuye de manera significativa las recaídas incluso en los pacientes de bajo riesgo. Con esta información, ¿qué están haciendo las sociedades científicas? La actualización de protocolo más reciente que encontré es esta de la NCCN, que está actualizada al mes pasado, mayo del 2022. Es muy clara en indicar que tras cirugía conservadora se debe irradiar toda la mama. Recomendación que tiene un nivel de evidencia categoría 1, la máxima evidencia de la NCCN. Deja abierta la posibilidad de omitir radioterapia en casos seleccionados, recogidos en estos pequeños subíndices que veis aquí, similares a la letra pequeña de los seguros. Básicamente os lo resumo diciendo que se aplica en casos muy seleccionados de bajo riesgo, siempre y cuando los receptores de estrógenos sean positivos y vaya el paciente a recibir su terapia endocrina. Aún así, esta recomendación es categoría 2B. ¿Por qué esta recomendación de que sea únicamente en casos de receptores de estrógenos positivos que lleven terapia endocrina? Porque recordáis que en el ensayo de la RTOG que os acabo de mencionar, en el análisis multivariable, se vio que entre las variables asociadas significativamente con disminución del riesgo de recaída no solo estaba la radioterapia, con hazard ratio de 0.34, sino que también el tamoxifeno demostró ser un factor protector para recaída ipsilateral con una hazard ratio de 0.45. Así que si vamos a plantearnos omitir la radioterapia en pacientes de bajo riesgo, por lo menos que sean receptores de estrógeno positivo y la paciente se vaya a tomar su terapia endocrina. Para estas pacientes de bajo riesgo, y a mitad de camino entre irradiar toda la mama y no irradiar, la NCCN indica que podría practicarse una técnica de irradiación parcial acelerada de la mama, una técnica donde solo se irradia el lecho quirúrgico. Tiene varias formas de hacerla. Os traigo un ejemplo como este, que es con un balón. El cirujano quita el tumor, nosotros metemos este dispositivo con este balón que ocupa el lecho quirúrgico y hacemos llegar una fuente radiactiva que emite radiación durante X tiempo ahí dentro del quirófano o perioperatoriamente, hasta tener la dosis útil. Luego se retira el dispositivo y tiene pues una de las ventajas pues es eso, que se puede hacer todo el tratamiento de manera intraoperatoria o perioperatoria.
Bueno, esta recomendación para la radioterapia de pacientes de bajo riesgo la hace con un nivel de evidencia científica de mayor calidad 2A que la de no hacer radioterapia, cuya recomendación es de categoría 2B, estudios de baja calidad retrospectivos o no comparativos. La mastectomía radical modificada da como resultado tasas muy altas de control local. La tasa de recaídas es del 1 o el 2% únicamente en el in situ. Entonces, en la mayoría de los casos no es necesario hacer radioterapia, ¿vale? Pero, ¿por qué recae ese 1 o 2% de los pacientes? La amplitud de los márgenes sigue estando implicada en ese porcentaje de recaídas tras mastectomía. Esta es una revisión retrospectiva de 80 pacientes mastectomizadas por carcinoma ductal in situ cuyos márgenes eran menores o iguales a 10 milímetros. El autor entonces formó dos grupos, aquellos que tenían un margen de 2.1 a 10 milímetros y los que tenían un margen de menos de 2 milímetros. Les hizo un seguimiento a 61 meses y pues estos son los resultados para el evento recaída ipsilateral. Se vio que para el grupo completo las recaídas ya fueron del 7.5%. Y cuando se fue a mirar al grupo de margen más estrecho, menos de 2 milímetros, las recaídas ahí se comportaron con un 16% de recaída ipsilateral. Estas cifras son mucho mayores que de ese 1 o 2% que hablábamos ahora en la mastectomía por in situ. Otra cosa que se encontró fue que las recidivas con presencia de otros factores de riesgo alcanzaron el 83% de los casos, con significancia estadística el alto grado nuclear y la edad menor a 60 años. Estos resultados nos obligan a preguntarnos si existe un escenario para la radioterapia post-mastectomía en caso de márgenes estrechos con presencia de otros factores de riesgo. El asunto se va volviendo más complejo. Hemos estado evolucionando de la mastectomía radical modificada a la mastectomía ahorradora de piel y a la mastectomía ahorradora del complejo areola-peso. Estudios que nos iluminen respecto a la seguridad oncológica de las mastectomías conservadoras en el carcinoma ductal in situ, pues ensayos clínicos no hay ninguno, estudios retrospectivos sí que hay muchos, pero de carácter comparativo pocos. Tenemos, por ejemplo, este estudio comparativo retrospectivo, cuyo objetivo fue ver la recurrencia locorregional en 199 pacientes mastectomizadas por carcinoma ductal in situ puro, y tras un seguimiento a 5 años, publicó los resultados, que los vemos en esta gráfica, donde nos podemos dar cuenta que en el grupo de mastectomía simple no hubo ninguna recaída, y en el grupo de mastectomía conservadora de la piel las recaídas ascendieron al 5.9% con significancia estadística en los resultados. Estudios comparativos de carcinoma ductal in situ que incluyan en uno de los brazos radioterapia por mastectomía, pues muy difíciles porque habiendo solo literatura retrospectiva y siendo la radioterapia por mastectomía algo que hacemos con poca frecuencia, pues es difícil tener una cohorte grande. Por ejemplo, este estudio que os traigo aquí de los pocos que hay con una muestra total grande, casi 3.000 mujeres, pues mastectomía versus mastectomía más radioterapia, podemos ver cómo el brazo de radioterapia solamente fue el 1.1% de la muestra. Aún así, este estudio pudo sacar resultados con significancia estadística, tales como que en el brazo de radioterapia no hubo ninguna recidiva y en el brazo de no radioterapia el 1.6% de las pacientes recidivaron. El motivo por el que se hizo la radioterapia en los que se la hicieron fue margen patológico estrecho, tamaño tumoral grande y la microinvasión. Con esta información podemos sacar algunas conclusiones. Para el caso de la cirugía conservadora,
La radioterapia tras tumerectomía disminuye el riesgo de recurrencia ipsilateral en un 50% a 60%, tanto en forma de in situ como su forma infiltrante. Los estudios sugieren que el efecto de la radioterapia es heterogéneo, siendo más acentuado cuando ciertos factores de riesgo están presentes: márgenes estrechos, tumor grande, edad joven, grado nuclear alto. Sin embargo, todos los subgrupos de riesgo se benefician de radioterapia post-tumerectomía, incluso aquellos que no tienen presente ninguno de los factores de riesgo, los que se llaman de buen pronóstico. Los estudios respaldan con nivel de evidencia categoría 1 la radioterapia en todos los casos de tumerectomía por in situ. La desescalada de radioterapia pudiera plantearse a pacientes en el escenario de estricto bajo riesgo, es decir, ninguno de los factores de riesgo clásicos presentes, que además son receptores de estrógenos positivos y llevarán su hormonoterapia. Recomendación con nivel de evidencia categoría 2B. Otra alternativa para las pacientes de estricto bajo riesgo es la irradiación parcial de la mama con nivel de evidencia categoría 2A. Para el caso de la radioterapia tras mastectomía, en general no está indicada para la mayoría de pacientes debido a la baja tasa de recaídas que tiene la mastectomía simple. Las pacientes con carcinoma ductal in situ que se someten a mastectomía con un margen menor o igual a 2 milímetros y que tienen características desfavorables podrían tener un riesgo particularmente elevado de recurrencia. Estas pacientes podrían beneficiarse de radioterapia post-mastectomía. El desarrollo de estudios prospectivos comparativos en mastectomía de técnicas conservadoras nos daría respuesta a la pregunta sobre si estas técnicas aumentan el riesgo de recaída y el papel que jugaría la radioterapia post-mastectomía en este escenario. Con esto termina la presentación. Espero que haya sido de vuestro provecho y muchas gracias por escucharme. Buena tarde.